Muy buenas noches, queridos hermanos. Es nuevamente un gusto, un privilegio y una enorme bendición para su servidor estar con ustedes en esta noche compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por este día, por la bondad que tiene sobre nosotros y porque nos permite ir a Él a través de su palabra. He titulado a este sermón, No temas, he aquí tu rey viene. No temas, he aquí tu rey viene. Y con el favor de Dios estaremos meditando en un pasaje de la Escritura. En particular, es un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 12 al 26. Así que los invito a abrir sus Biblias en este pasaje de la Escritura. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 12 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Vamos a orar para entrar a nuestro pasaje y sermón de esta noche. Oremos, hermanos. Padre nuestro y Rey nuestro, eterno Dios, Señor, en esta hora de la noche venimos ante tu presencia, Dios mío, al trono de tu gracia, dando gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, te damos por el cuidado que has tenido sobre nosotros y sobre los nuestros, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste ver la luz de un nuevo día, porque nos acompañaste en esta jornada. Y terminamos ahora, Padre, este día meditando en tu palabra y estando en comunión contigo como familia en Cristo. Señor, te rogamos ahora que tu Santo Espíritu, Padre, abra nuestros pensamientos y nuestros corazones y que podamos estar atentos, Padre, y sensibles a tu mensaje, a tu voluntad reflejada, Padre, en esta porción de la Escritura. Ayúdanos, Padre, a comprender quién es
realmente nuestro Señor Jesucristo y cuál es su voluntad para con nosotros. Dios mío, te rogamos también que perdones nuestros pecados y nuestras ofensas y que permanezcas con nosotros el resto de este día y siempre. Te pedimos esto, Señor, en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. No temas, he aquí, tu rey viene. Es el título de este sermón. La coronación de la reina Isabel de Inglaterra se llevó a cabo el 2 de junio de 1953 en la abadía de Westminster, en Londres, Inglaterra. Se dice que a lo largo de una ruta llena de soldados, de marinos, de aviadores, miembros de la realeza y jefes de Estado, pasaron en procesión ante unos 3 millones de espectadores que se reunieron en las calles de Londres con el objetivo de observar por un instante a la reina, a la nueva reina de Inglaterra. La nueva monarca pasaría frente a toda esta multitud y llegaría a la abadía de Westminster adentro del carruaje real, un carruaje real conocido como el Gold State Coach, que era dirigido por 8 caballos y era de uso exclusivo de la realeza británica y cuyo valor rondaba alrededor de los $2 millones. ¿Qué contraste podemos pensar con nuestro pasaje de esta noche? ¿Qué contraste con esta porción del Evangelio que se centra en los eventos y en las enseñanzas que giraron alrededor de esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, fue escrito por el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. La Escritura nos hace ver que el apóstol Juan fue uno de los 12 discípulos elegidos por nuestro Señor Jesucristo al iniciar su ministerio terrenal. Y también nos hace ver que fue uno de esos pocos apóstoles que formaron parte del círculo íntimo de Jesús. La Escritura también lo refiere como el discípulo al que Jesús amaba. A lo largo de este Evangelio podemos observar que nuestro Señor Jesucristo es presentado como el Mesías de Israel y como el Hijo de Dios, quien vendría a la tierra a restaurar la fe del pueblo. Sin embargo, el mismo pueblo que debía haber recibido a su Mesías fue el mismo pueblo que lo rechazó. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, dice la Escritura. Pero a pesar de esto, hubo quienes sí creyeron en él, y a estos se les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Estos creyeron que Jesús no era solo un sabio profeta más u otro rey piadoso. Estos creyeron que Jesús era el profeta y el rey presagiado por todo profeta y rey precedido en la historia de Israel. Contrario al anhelo y a la metodología de la humanidad que se despoja a sí misma mientras persigue su propia exaltación, nuestro pasaje nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero y humilde Rey que da su vida en rescate por el hombre. Un principio que podemos sustraer de nuestro pasaje, queridos hermanos,
es que Jesús es el verdadero Rey y por ello debemos creer en Él como tal. Eso es algo que podemos aprender esta noche de la palabra de Dios. Es algo que nos muestra la Escritura en este pasaje en particular, que Jesús es el verdadero Rey y por ello debemos creer en Él como tal. Una pregunta se antepone a este planteamiento. ¿Por qué es necesario creer en nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Rey? La Escritura nos muestra a través de esta porción 3 razones por las que es necesario creer en Cristo Jesús como el verdadero Rey. Y la primera razón es que Jesús es el verdadero Rey que salva a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Jesús es el verdadero Rey que salva a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. El contexto histórico de nuestro pasaje nos sitúa días antes de la Pascua judía. Esta festividad era de suma importancia y de suma emoción para el pueblo de Israel. La Escritura nos muestra, por una parte, que días antes, al día en que Jesús hace esta entrada triunfal en Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro, su amigo, de entre los muertos. Pero por otra parte, nos muestra la Escritura a los principales sacerdotes de Israel conspirando contra la vida de Jesús y de Lázaro también, que a causa de su resurrección, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús al haber visto esta señal. Es en este contexto, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hace su entrada triunfal en Jerusalén y con ella Jesús anuncia que Él es el verdadero Rey esperado de Israel. La Escritura nos muestra que grandes multitudes habían acudido a la fiesta judía y al enterarse de que Jesús llegaba a Jerusalén, ellos tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y le clamaban a Jesús: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, añade la Escritura, encontró un asnillo y montó sobre él. Y así cumplía la profecía. Así cumplía lo que estaba escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Es importante resaltar que la palabra Hosana significa literalmente salvar. Y en esta ocasión parece haberse convertido en una expresión de alabanza a Jesús, más que una oración, aunque original y probablemente era un grito de ayuda. En nuestro pasaje, esta palabra que observamos en el versículo 13 fue tomada del Salmo número 118. Este Salmo 118 era recitado por costumbre por el pueblo judío en la fiesta de los tabernáculos, como respuesta al sacerdote, y era acompañada por el ondear de ramas de palma y de sauce. En ese sentido, las ramas de palmera y de sauce eran un símbolo de las aspiraciones políticas del pueblo. El agitarlas era un símbolo de celebración nacionalista. Para ilustrar esto y para ayudarnos a comprender un poco más, podríamos
pensar en aquel suceso histórico del pueblo de Israel, algunos años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Podríamos pensar en aquel evento donde un hombre llamado Judas Macabeo defiende al templo de Jerusalén, limpiándolo y sacando de él al opresor del pueblo judío en aquel entonces. Como respuesta a este acto heroico de este hombre llamado Judas Macabeo, bueno, el pueblo hizo esto precisamente, ondear las ramas a su paso y además de clamarle: salve, salve, oh rey. Sin embargo, en nuestro pasaje, lo que la multitud esperaba era algo similar. Lo que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, lo que el pueblo esperaba de su rey era que hiciera algo similar, que hiciera un llamado al pueblo a tomar las armas y a levantarse en contra de los odiados soldados romanos y del imperio que oprimía al pueblo de Israel en aquel entonces. En medio de este tumulto, nuestro Señor Jesucristo hizo algo que la multitud en aumento no entendió. 500 años antes, ya el profeta Zacarías había escrito: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Como nos dice San Lucas en su relato paralelo, Jesús había dirigido omniscientemente a sus discípulos hacia un pollino que nunca había sido montado. Sabía exactamente lo que él estaba haciendo cuando entró en Jerusalén montando un pollino. Se estaba identificando como el Mesías y el rey de Israel largamente esperado. Pero al mismo tiempo, con su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús anuncia que su reinado no es de este mundo. Su reinado no es como cualquier otro reinado terrenal y temporal. Con su entrada triunfal en Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo anuncia que Él es el verdadero rey, cuyo reinado y cuya conquista sobre el pecado y la muerte no son de forma alguna similar a los reinos y a las conquistas que cualquier otro rey o reinado temporal, terrenal, pudiera tener y llevar a cabo aquí en la tierra. El pollino era identificado como un animal de paz, un animal humilde. Y con esta ilustración, con esta escena, Jesús anunciaba que Él era un nuevo tipo de rey, que Él era un nuevo y único tipo de rey. Surge aquí una pregunta: ¿qué clase de reino es el anunciado por Jesús? Una definición que los diccionarios nos brindan acerca del reino de Dios indica que el reino que Jesús anuncia es la realización de la esperanza de Israel, el cumplimiento de las promesas del pacto que Dios hizo con los padres del pueblo. Es el nuevo orden y definitivo que llega al final de la historia con Jesús. Sin embargo, esto no era entendido por la multitud, por los discípulos y por muchos. No. La multitud quería
un líder militar. La multitud quería un rey con espada, un rey que los libertara, que los salvara de la opresión romana que estaba sobre ellos en ese entonces. La historia nos indica que nuestro Señor Jesucristo, la expectación más fuerte del pueblo judío estaba en la esperanza que Israel sería restaurado. Esta restauración esperaba la libertad absoluta de sus enemigos. Se basaba algunas veces en una acción directa por parte de Dios. Otras veces se basaba en la llegada del Mesías y otras más se basaba en la esperanza de una nueva Jerusalén o de un nuevo templo. Lo cierto es que, como lo señala el escritor inglés Nicholas Bright, la razón por la que Jesús no era la clase de rey que el pueblo esperaba es que Él era el verdadero rey. Y ellos se habían acostumbrado al tipo de rey humano, ordinario, miserable y de segunda categoría. Ese era el tipo de rey que el pueblo esperaba en la época de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos señala que a pesar de esta falta de comprensión hacia la identidad de nuestro Señor Jesucristo, las masas se arremolinaban, gritaban de entusiasmo: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Los fariseos incluso resumieron este sentir de la multitud en el versículo 19. «Mirad, el mundo se va tras él. No conseguís nada. Mirad, el mundo va tras él». El deísmo terapéutico moral. El deísmo terapéutico moral es una expresión o término que fue introducido por el sociólogo americano Christian Smith al inicio de este milenio, con el cual describe lo que él considera las creencias comunes de los jóvenes americanos. Entre estas creencias están las siguientes: Dios existe y es Él quien creó y ordenó el mundo y observa la vida humana en la tierra. Dios desea que las personas sean buenas y sean justas unas con otros. La meta central de la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo. Dios no necesita estar involucrado en mi vida, al menos que yo necesite de Él para solucionar un problema fuera de mi alcance. Y por último, la gente buena se va al cielo cuando muere. Obviamente, el pensar así de Dios indica un concepto muy limitado acerca de la verdadera identidad de nuestro Dios. De una manera similar, podríamos nosotros preguntarnos: ¿cuál es el concepto que tenemos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo pensamos y creemos acerca de Jesús? ¿Acaso nosotros también pensamos en Jesús simplemente como un líder religioso? ¿O pensamos que su única función es habernos salvado?
¿Acaso lo tomamos como nuestro maestro, nuestro líder, pero no como el rey que reina nuestra vida? Ahora el apóstol Juan ingresa en el texto un evento inesperado, pero de gran implicación. Nos dice la Escritura que este evento se describe con el deseo que unos griegos tenían de ver a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la segunda razón por la que debemos creer en Jesús como el verdadero Rey. Esta segunda razón es que Jesús es el verdadero Rey cuyo reinado es universal. Jesús es el verdadero Rey cuyo reinado es universal. La escena nos indica la Escritura, comienza con unos griegos que habían subido a adorar en la fiesta y tenían el deseo de ver a Jesús. Algunos han pensado que estos griegos en realidad eran judíos de habla griega que se encontraban en la diáspora, fuera del territorio de la Palestina o de Israel. Pero el término se refiere a los no judíos. Esto significa que estos eran gentiles, que eran simpatizantes del judaísmo o temerosos de Dios. Gentiles que se sentían atraídos por el judaísmo y habían comenzado a adorar a Jehová. Podríamos pensar que estos formaban parte del mundo que va tras Jesús, como se indica en el versículo 19. Ahora bien, no era raro que algunos griegos acudieran a la fiesta de la Pascua para adorar a Jehová y aprender más de la religión judía. En el libro de los Hechos, por ejemplo, podemos observar que muchos hombres temerosos de Dios se volverían a Cristo. A estos gentiles se les permitiría entrar y entraban en los patios del complejo del templo, entraban en alguna parte del templo judío y podían participar en algunas de las ceremonias judías, pero no podían entrar en los patios o en las cortes interiores, porque no eran judíos, no formaban parte del pueblo judío. Sin embargo, sabemos por la Escritura que en Cristo esa pared intermedia que separaba ambos pueblos fue derribada. Y en ese sentido, el reino anunciado por Jesús es ofrecido a todo el mundo. El reino que Jesús anuncia no solo es ofrecido al pueblo de Israel, sino que ahora con la llegada y el interés que estos griegos tienen de ver a Jesús, el reino de Dios es anunciado por nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. Y con esto nos hace ver que tanto el judío como el gentil, como todo el mundo y todo hombre puede ser partícipe del reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros capítulos del Evangelio según San Mateo, leemos que algunos sabios de Oriente habían acudido a ver a Jesús. Y aquí, en el Evangelio según San Juan, en nuestro texto de esta noche, vemos a unos griegos venir a Jesús. Los gentiles, en este sentido, enmarcan por ambos lados el cuadro de la vida de Jesús. El reino que Jesús anuncia no solo es ofrecido a todo el mundo,
También, y por otra parte, el reino que Jesús anuncia satisface el deseo más grande que el hombre puede tener. La presencia de los griegos en la Pascua no fue algo inusual. Eran conocidos por ser buscadores de la verdad o de lo que ellos consideraban como la verdad. No era raro observar que un griego pasara de una filosofía a otra en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, es importante notar la fuerza del idioma original detrás de la expresión que en nuestro texto podemos leer como quisiéramos ver a Jesús. En el idioma original, esta expresión nos indica un continuo deseo o interés, una acción continua. Esta expresión pone de relieve el deseo y el interés genuino que estos hombres griegos tenían de ver a Jesús y de acercarse a Él. Por esto podemos pensar que son hombres que buscan a Jesús, el verdadero Rey, con sinceridad de corazón. Podemos pensar que esa atracción por la fe de Israel fue el camino que pudo haberlos conducido a saciar su anhelo de verdad, de bondad y de belleza y su anhelo de ver a Jesús. Nosotros podemos identificarnos con ese anhelo mismo, queridos hermanos, y con esa petición que estos hombres tienen y nos muestra la Escritura. Nosotros, como cristianos, portadores del Espíritu Santo, podemos también anhelar a Dios. Podemos nosotros también querer ver a Jesús. Por alguna razón puede haber en nosotros esa sed y esa hambre de buscarlo, de buscar a Dios, de buscar la comunión con Él a través de la oración, de la Escritura, de los ejercicios espirituales. Puede haber en nosotros también el deseo de sentir esa presencia y esa acción de Jesús en nuestra vida. Puede haber también en nosotros ese interés, ese anhelo de ver a Jesús en nuestra vida diaria y en cada detalle de la misma. Y sobre todo, cuando estamos viviendo una situación difícil y complicada para nosotros. Sobre todo cuando estamos inmersos, sumergidos en el mar de la incertidumbre y del temor, cuando estamos sufriendo una enfermedad u otra circunstancia alterna. Puede haber en nosotros también ese anhelo, ese interés o deseo de ver a Jesús en nuestra vida. Sin embargo, nos muestra la Escritura que ese anhelo solo es satisfecho por nuestro Señor Jesucristo. En la presentación del Rey, queridos hermanos, en su entrada triunfal en Jerusalén, hemos observado que Jesús es el verdadero Rey que salva a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Con su entrada triunfal en Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo está anunciando que Él es el verdadero Rey, cuya misión es salvar a todo hombre
del poder del pecado y de la muerte. Con la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo por parte de unos griegos, hemos observado que Jesús es el verdadero Rey cuyo reino es universal, cuyo reino es universal y le da la bienvenida a todo hombre, no solo al judío, sino al gentil también. Y ahora, mediante la respuesta de Jesús a la búsqueda y al interés de estos hombres, podemos observar que Jesús es el verdadero Rey cuyo reino es sacrificial. Jesús es el verdadero Rey cuyo reino es sacrificial. Un silencio de expectación pudo haber caído sobre la gente. La multitud podía haber permanecido en espera, pudo haber permanecido expectante sobre lo que Jesús iba a responder a estos judíos, a estos griegos. La Escritura nos muestra que la respuesta de Jesús: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Podemos pensar que quizá, como una respuesta instantánea, los corazones de la multitud pudieron haber saltado de emoción. Sí, pudieron haber pensado unos: adelante, Jesús, sea tuya la honra y la gloria. Adelante, muéstranos tu plan, muéstranos la señal que harás. Inicia tu reino, termina con la opresión, termina con este enemigo que nos oprime día a día. Unos, mientras escuchaban, podrían haber recordado las palabras del profeta Daniel sobre aquel al que le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido. Otros, mientras escuchaban las palabras de nuestro Señor Jesucristo, podrían haber pensado que seguramente Jesús estaba a punto de anunciar su campaña militar contra los romanos e iniciar su reino terrenal. Sin embargo, en su respuesta a los griegos, Jesús está hablando de un reino diferente y se está considerando como un nuevo y único tipo de rey. Un rey que gobernaría con su muerte, no por la conquista. Aquí observamos que Jesús reina a través de su sacrificio. Jesús reina a través de su sacrificio. Nos dice la Escritura en el versículo 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La ilustración que Jesús utiliza en el versículo 23 para explicar su reinado es muy simple y es una costumbre de nuestro Señor Jesucristo y que nos muestran los evangelios, que Jesús utiliza elementos simples y sencillos de la naturaleza con la cual convivían frecuentemente sus seguidores para ilustrar grandes verdades divinas y grandes verdades
y voluntad de nuestro Señor Jesucristo para sus seguidores. En esta ilustración podemos comprender que cuando se tiene un grano de trigo en una mano, no se puede ver lo que contiene. Sin embargo, cada grano literalmente contiene, si es una buena semilla, millones de descendientes similares. En temporada de siembra, un grano se arroja a la tierra como a una tumba. Ese grano en la tierra muere, sale de su envoltorio, se convierte así en una planta de resurrección, en una planta cuyos granos pueden ser frutos de resurrección y dar vida a los demás. Dicho en otras palabras, Jesús le estaba diciendo a la multitud y a sus discípulos que cumpliría su papel de rey al morir y así reproducir su vida en otros. Así era como nuestro Señor Jesucristo gobernaría el reino de Dios. Así su reinado iría mucho más allá de cualquier reinado terrenal, temporal, porque no reinaría por compulsión ni por egoísmo, sino gobernaría por la lealtad del corazón, por el sacrificio y por el amor a la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo amplió este principio para incluirnos en el versículo 25 y 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Surge aquí una pregunta. ¿Acaso está diciendo nuestro Señor Jesucristo que deberíamos cultivar cierto sentir, cierto rencor hacia nuestra vida? ¿Deberíamos cultivar pensamientos de odio hacia nuestra propia vida, hacia la vida que Dios nos ha regalado? Por supuesto que no. No es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos pone de manifiesto que es solo cuando morimos a nosotros mismos, cuando morimos al yo, a nuestro egocentrismo, es cuando realmente encontramos la vida. En otro sentido, ya sea en este mundo o en el venidero, nuestro potencial nunca se alcanza excepto a través de la muerte del yo, a través de la muerte del pecado en nuestra vida. Jorge Müller fue un siervo destacado de Dios. Se le conoce por su gran labor al servir a Dios, acogiendo a niños huérfanos en la Inglaterra del siglo XIX. En una ocasión se le preguntó a Jorge Müller cuál era el secreto de su vida. A lo que él respondió: el secreto es morir. Hubo un día en que decidí morir, respondió Jorge Müller. Hubo un día en que decidí morir a Jorge Müller. Decidí morir a sus opiniones, a sus intereses, a sus preferencias, a su voluntad. Morí a los intereses de este mundo, a su aprobación o a su rechazo. Incluso morí a la aprobación o al rechazo de aquellos cercanos a mí. Solo así, con la muerte del yo,
con el despojo de uno mismo, queridos hermanos, en pro del servicio a nuestro Dios y a su obra, y al hacernos partícipes de su misión, es cuando realmente podemos encontrar el propósito de nuestra vida y cuando nuestro potencial puede alcanzar su máxima posición. Solo es cuando morimos al yo, cuando decimos morir diariamente al pecado que es contrario a nosotros, y cuando decimos diariamente morir a ese pecado que nos asedia. Jesús es el verdadero Rey que reina mediante su sacrificio. Pero la Escritura también nos muestra que Jesús reina a través de su crucifixión. Dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús resumió toda su enseñanza para sus discípulos y para nosotros también en este versículo en particular. Un pasaje paralelo nos dice que la vida real no comienza con una coronación, no, sino que la vida real del creyente comienza con su propia crucifixión al seguir a nuestro Señor Jesucristo. Cabe aquí preguntarnos, ¿cuál es entonces la recompensa de la muerte? ¿Cuál es entonces la recompensa que podemos tener al morir al yo, al despojarnos de nosotros mismos? Alguien ha dicho que el seguir a Jesús es la suma de nuestro deber. El seguir a Jesús es lo más importante para el creyente. Y estar con Él es la suma recompensa que el creyente puede recibir. El problema, ¿cuál podría ser el problema? El problema podría estar, y quizá está en nosotros. El problema quizá podría estar en nuestra indisposición de seguir y de servir a Jesús. ¿Por qué? Porque en muchos momentos de nuestra vida no buscamos a Jesús como nuestro Rey. No, nos buscamos a nosotros mismos. Buscamos que nosotros mismos seamos los reyes de nuestra vida y no deseamos que Jesús esté en esa posición reinando en nuestra vida. Es fácil, quizá, seguir a Jesús en esa procesión o en ese camino triunfal, en ese camino que la multitud lo clama como el Rey. Quizá para nosotros puede ser fácil seguir ese camino, pero quizá para nosotros puede ser muy difícil seguir el camino del dolor y de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Quizá estamos sí con Él y caminamos con Él en su entrada triunfal, dicho de otra manera. Pero cuando llega el momento de seguirlo, y es algo que Él nos pide, en su camino hacia la crucifixión, es ahí cuando ya no somos partícipes de Él, ni de su obra, ni de su misión. Nos hacemos
a un lado. Jesús es el verdadero Rey, queridos hermanos, y es necesario creer en Él como tal, como el verdadero Rey que salva a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Es necesario creer en Él como el verdadero Rey, cuyo reinado es universal. Y es necesario creer en Jesús como el verdadero Rey, cuyo reinado es sacrificial. En esos días previos a la Pascua judía, nuestro Señor entró en Jerusalén, nos ha mostrado la Escritura, y la multitud lo aclamó: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los gentiles, representados por estos griegos, vinieron y dijeron: deseamos ver a Jesús. Pero, ¿cómo ellos vieron a Jesús? Más adelante la Escritura nos hace ver que ellos lo vieron mediante su muerte, mediante su crucifixión y su muerte por los pecados de la humanidad. ¿Cómo lo entendieron como Rey? A través de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo verán a Jesús los que nos rodean? ¿Cómo verán a Jesús, queridos hermanos, querido amigo, aquellos que nos rodean? ¿Cómo verán a Jesús nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos? Solo cuando muramos a nuestro yo y vivamos para Cristo es cuando aquellos que nos rodean podrán ver realmente a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Rey. Que Dios nos lleve a una vida real, a una vida de sacrificio, a una vida que dé mucho fruto, a una vida que manifieste que nuestra misión en esta vida está y es de acuerdo a la misión de nuestro Señor Jesucristo. Que consideremos a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Rey y lo coloquemos como tal en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora de la noche, por tu bondad, por tu misericordia, Padre, que tienes hacia nosotros. Gracias, Padre, te damos por este tiempo y por esta porción de la Escritura, Padre, que nos muestra, Señor, que Jesús es el verdadero Rey, Padre. Jesús es el verdadero Rey que triunfa sobre el pecado y sobre la muerte y que da su vida, Padre, en rescate del hombre. Padre, ayúdanos a considerar a nuestro Señor Jesucristo como Él es verdaderamente. Padre, ayúdanos también a entender que el reino de Dios, Padre, que la misión de nuestro Señor Jesucristo es también una misión, Padre, de sacrificio. Y que en esa misión, Padre, están incluidos el judío, pero también, Padre, el gentil. Están incluidos todos, bendito Padre, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo es para todos. El reino de nuestro Señor Jesucristo es universal. Padre, que con la ayuda de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor, podamos ser hombres y mujeres y una iglesia, Padre, que represente, Señor, realmente que Jesús reina sobre ella. Padre, ayúdanos a vivir una vida de sacrificio, una vida de servicio, una vida de empatía y de ayuda al prójimo, Padre, y que podamos llevar fruto para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, Padre, a colocarte en lo más alto de nuestra lista, Padre, de
de prioridades, Padre, que tú seas el todo de nuestra vida, Señor, que vivamos, Padre, para ti realmente, para tu honra y para tu gloria. Bendito Dios. Padre, despídenos ahora en paz. Bendito Dios, permítenos terminar este día adorando tu santo nombre. Señor, que la comunión, Padre, con nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios, Señor, y que la comunión, Padre, con tu Santo Espíritu, sea con todos nosotros, con tu iglesia, Padre. Te rogamos esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, queridos hermanos.